Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema, se podría decir, pausado, los temas de los cuales tenemos en continuación, como lo que es la parashá o las porciones de el Sefer que estamos leyendo y estudiando, que es el Sefer de Segundo de Malachim. Y vamos a estar hablando en esta ocasión de una reflexión de las fiestas de diciembre. Este servidor, como muchas otras personas, siempre hemos estado así a veces motivados. Yo he podido percibir en los estudios que he podido ver de otras personas motivados. A veces se pueden malinterpretar y pensar que es como que a esta gente les gusta estrujarle en la cara a otros lo mal que están haciendo las cosas. Tienen una cosa con la Navidad, con el paganismo, que si es pagana, que si no es pagana, que yo puedo hablar por mí y puedo decir que esta motivación mayormente viene por el anhelo y el deseo y el celo que me da por las cosas del Todopoderoso, porque aunque pareciera que no, pero a veces a uno le da sentimiento o vergüenza ajena, celo por el Todopoderoso, de ver personas que en lo profundo de su corazón podemos ver, bueno, que en la, me retracto, que en lo que uno puede percibir a simple vista, uno puede decir, oye, mira, pero es que esa persona se ve que quiere amar las cosas del reino, se ve que quiere estudiar la escritura y aprender, se ve que se apasiona por las cosas de lo que es el servicio. Sin embargo, tienen un problema bien grande con estas temporadas, porque para ellos se les ha enseñado algo de lo cual vamos a desarrollar en esta reflexión, de la cual nos vamos a basar, ¿verdad? Mayormente en algo más escritural, desde mi punto de vista, lo que yo considero que es lo que lleva a las personas que, a pesar de saber tanto sobre el tema de estas festividades de diciembre, como quiera siguen atados a participar en ella de una manera o de otra. Porque ya es sabido, y yo creo que hasta el cansancio y evidencias hay al alcance de un teclado, todas las que deseen. Y ya no debería ser ni tan siquiera un debate si Navidad es pagana, viene del paganismo o no. Eso yo creo que ya está súper claro, que todos sabemos que sí, que eso no tiene nada que ver con la Biblia, que no tiene nada que ver con la Escritura, que no tiene nada que ver con el Mesías, que el Mesías solamente ha sido el amuleto o la excusa perfecta para sincretizar, o fue la excusa perfecta para sincretizar unas celebraciones y unas festividades dedicadas a otra deidad y adjudicada ahora a él. Eso está más que claro, por eso no me voy a enfocar en que si Navidad es pagana o no es pagana, y eso lo tenemos súper claro. Por lo menos este servidor lo tiene extra que mega claro, que Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Mesías. Así que me voy a enfocar mayormente a lo que yo considero que es una de las razones, o las razones más fuertes, que llegan a engañar a aquellos que creen en el Mesías y dicen que lo aman con todo su corazón, a hacer estas cosas de las cuales nosotros sabemos que no tienen nada que ver con el Mesías. Y a veces nos preguntamos,
Oye, ¿por qué yo, sabiendo que esto ya no, ¿sabes? No tiene nada que ver con mi fe, con lo que yo profeso, también entiendo que no viene de algo sano, sino que viene de algo contrario a lo que la Escritura nos dice que hagamos? ¿Por qué yo sigo practicándola? ¿Por qué sigo participando en ello? ¿Por qué sigo atado a estas festividades? Desde mi punto de vista, eso es lo que voy a exponer. Voy a exponer basándome en un texto base, ¿verdad?, de la Escritura, y lo vamos a desarrollar el tema de reflexión basado desde mi punto de vista. ¿Por qué es que los creyentes siguen atados a estas festividades a pesar de saber que no es parte de la fe de los creyentes en el Elohim de Israel y en el que Él envió su ungido el Mesías, nuestro Salvador y Rey? ¿Y por qué todavía persisten y algunos hasta lo defienden o buscan la excusa de donde sea con tal de mantener vivo el aparentemente espíritu navideño? Comenzaremos con el texto que usaremos como base del tema o referencia, ya que creo que es la razón principal o en la mayoría de los casos las personas creyentes que deciden seguir participando de estas fiestas es porque han sido, este es de mi punto de vista, han sido persuadidos en unos dogmas que les da la libertad de celebrar cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Después que digan que lo están haciendo para Cristo, está bien y nadie te puede juzgar. Eso mayormente es lo que yo he podido percibir y lo que también llegó un momento dado en mi vida, que eso era lo que yo tenía también en mi mente, en donde, o sea, si yo quiero hacer algo, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando mi denominación o mi sistema que me está transmitiendo enseñanza me diga que es correcto, ¿verdad? No la escritura, sino ellos. Entonces, llega el momento en el que, o sea, yo puedo comer, ese era el pensamiento que yo tenía y que he podido percibir que todavía está en la mente de muchos de los que están en donde yo estuve en una ocasión. Yo puedo comer lo que yo quiera porque yo lo estoy haciendo en acción de gracia y santificándolo por la palabra. Un texto sacado de contexto. Santificándolo con la oración. Y por eso ahora esto no me va a hacer daño a mí. Esto ya está puro. Esto ya yo lo limpié. Ya no hay animales inmundos y animales impuros. Ya no, o sea, ya los animales que antes eran inmundos, nosotros los gentiles los podemos comer porque para nosotros Cristo los purificó. Ese es el pensamiento que había en la mentalidad de este servidor y la que he podido percibir que muchas personas tenían. Entonces, no solamente la comida, sino también lo que yo iba a celebrar. Esto yo lo celebro para Cristo. Entonces me invento o me dirijo basado en las festividades que establecieron o han establecido o siguen estableciendo dentro de las denominaciones. Por ejemplo, si en la denominación en la cual yo estoy perteneciendo o estoy asistiendo, se inventan o llegan al común acuerdo entre todos a celebrar una vez al año el Día Nacional de la Denominación. Ese día para mí es casi un dogma, casi un mandamiento, en donde todos los años yo voy. Lo espero, me visto, me baño, me compro una ropa bonita y voy y llego al lugar y celebro ese día, pero lo estoy celebrando para Cristo. Eso está perfecto. Pero si me dicen, mira,
pero lo que está en esa Biblia que tú dices que es autoridad, ahí hay cosas de las cuales no te dicen que haga y no las estás haciendo. Ahí llega automáticamente en donde se despierta la bandera y el cristiano a la defensa que comienza a decir, esto no es para nosotros, esto es para los judíos. Y yo no soy judío, yo soy gentil. Otra de las excusas que tiene ese cristiano a la defensa es, Cristo lo limpió. Otra de las excusas que tiene ese cristiano a la defensa es, la ley ya está abolida, ya no está vigente. O yo no me dejo, como se acuerdan los fariseos que le dijeron en una ocasión al Mesías, nosotros somos discípulos de Moisés, no sabemos quién es, de dónde vendrá ese hombre. Pero los creyentes en el Mesías que no quieren aceptar lo que es evidente, pues dicen, nosotros no somos discípulos de Moshe, nosotros somos discípulos del Mesías. O sea, lo que diga la ley de Moisés no es para nosotros, está abolida, pero a la misma vez nos contradecimos y decimos, pero es para los judíos. Entonces, si está abolida o es para los judíos, ¿cuál de las dos? No, es que si tú te quieres dejar llevar por la ley, estás bajo maldición. Entonces, si es para los judíos le estás diciendo a los judíos, cumple una ley para que estés bajo maldición. Pero a la misma vez decimos, no, porque es que los judíos no son el pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuando te preguntan, ¿y los judíos quiénes son? No, esos son el pueblo de Dios. Ellos siempre serán, algún día el Señor trabajará con ellos. Pero ahora ellos rechazaron a Cristo y por eso nosotros ahora somos la iglesia. Todas esas cosas a la defensiva, ¿por qué razón están en la mente del cristiano, del creyente, de aquel que dice creer en el Mesías Yeshua? ¿Por qué todas estas frases que son contradictorias unas con otras las sacamos a reducir para nuestra defensa con un solo propósito? No reconocer lo evidente, no reconocer que lo que me estuvieron enseñando por mejor intención, por mejor amor, por lo que haya sido, no fue de la mejor manera interpretada. Tal vez fue de la mejor manera enseñada, con el amor, con la pasión, con el deseo, con todo lo que usted quiera ponerle. Pero esa persona lo enseñó porque también fue engañada. Entonces el verso o el texto base es para la exhortación de todos aquellos que puedan estar escuchando esto. Está en Colosenses capítulo 2, verso 8. Este capítulo comienza Shaul hablando que él tiene una lucha por unas personas a los cuales le está escribiendo y aquellos que están en la Odisea. Y por aquellos que todavía no han visto su rostro. Y dice que su oración siempre es para que todos ellos busquen la unidad en el amor, crezcan en el pleno conocimiento, importante, en el pleno conocimiento, entendimiento, para que conozcan los misterios de Elohim, el Padre y del Mesías. Y él dice que todo esto él lo hace con el propósito de que el creyente se edifique a tal punto que ya nadie lo pueda engañar con palabras persuasivas. Y sigue diciendo, mira, no, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Y ese es el texto base. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas. O sea, filosofía
pensamiento humano, terrenal, conclusiones del deseo de su corazón, sabiduría humana. Tradiciones humanas vienen de abajo. El que entiende y conoce los contextos de la escritura, que viene de la mentalidad del Ruach transmitida a unos hombres, saben que dentro de ese contexto de la tradición cultural de ese pensamiento, la Torá o la ley no es tradición humana, viene del cielo, son mandamientos divinos, no están en la mente del hombre. El Todopoderoso se las tuvo que revelar, como dice Shaul. Yo no sabía lo que era codiciar hasta que la ley me enseñó que codiciar era malo. Entonces la Torá es la que le enseña al hombre lo que es agradable al Todopoderoso y lo que no es agradable. Se lo transmite al pueblo para que ellos con ese comportamiento iluminen a las naciones y las naciones conozcan al verdadero Elohim por la justicia, la verdad, la equidad, la sabiduría, la santidad, todo lo perfecto que hay dentro de esas instrucciones, y el pueblo estaba llamado a manifestarla o a transmitirla con su vida a las demás naciones. Para de ahí ellos, las demás naciones, también pudieran entender de dónde iba a venir el Salvador y fueran hacia él para encontrar salvación. Así que cuando aquí habla Shaul, claramente está diciendo que no se dejen engañar ni por las tradiciones humanas y en los poderes que dominan el mundo, o la Reina Valera dice los rudimentos del mundo, y no según la enseñanza del Mesías. Vamos a poner claramente tradiciones humanas y vamos a ver si estos son enseñanzas del Mesías. Tradiciones o costumbres de los hombres. Año Nuevo, enseñanza del Mesías, no es. Día de Reyes, enseñanza del Mesías, no es. Día de los Enamorados, enseñanza del Mesías, no es. Día de Padre o Madre, enseñanza del Mesías, no es. Navidad, que es el tema principal de esta reflexión, enseñanza del Mesías, no es. Así que nada de esto está en la Torá. Nada de esto proviene de la santidad, de la equidad, de la justicia de el Todopoderoso y de la Torá, sino que viene de otras fuentes. Y por eso hay que entender que nosotros no nos podemos dejar engañar por esas filosofías, o sea, enamorado, de enamorado, filo, amor, de Sofía. Entonces, tenemos que entender que la Torá es la que viene del cielo, como dice Colosenses capítulo 3, que comienza hablando sobre eso, ¿verdad? Pero nosotros todos nos los enseñaron como que eso es de los judíos, eso no es de nosotros, eso es de ellos, nosotros estamos por la gracia. Así que ahora nosotros podemos inventarnos cualquier cosa o practicar cualquier cosa que nos vendan o que nos las presenten bonitas, como esta de la temporada de ahora, que la presentan hermosa. Olvídese, con bombos, con platillos, con muchas luces, con mucho entusiasmo, con mucho amor, con mucho perdón, con mucha empatía. Y yo puedo entender la nostalgia que le puede dar a alguien que en esos días pasó años inolvidables con su familia y que hoy en día tal vez alguno de sus familiares no esté y lo esté extrañando o esté extrañando esos momentos porque su familia no está cerca. Pero es que el Todopoderoso no se mueve por emoción ni por sentimiento, es por lo que Él estableció.
Y cuando tú amas lo que Él estableció, por más apego que tú tengas a algo, tú tienes ese deseo, por lo menos lo que sucedió a este servidor, ese deseo y esa pasión porque el Todopoderoso te quite todo ese despego y te apegue a lo que realmente a lo que realmente estás amando, que es ahora a Él y a su palabra, que a mí se me hizo súper que mega fácil, pero puedo entender que a otras personas no se le haga tan fácil. Pero ¿por qué yo hablo de que no nos dejemos engañar? Porque desde mi punto de vista hubo alguien en un momento del cual vamos a estar hablando ahora, que trajo ese pensamiento a los creyentes en el Mesías, que después comenzaron hasta el día de hoy a decirle, nunca se llamaron así, no es el tema, pero nunca se llamaron así. Pero hoy conocemos, ¿verdad?, a ese movimiento como cristianismo, aunque nunca se llamó así. Así que para que hablar un lenguaje que me puedan entender, pues este hombre fue el que introdujo ese veneno al cristianismo, a una parte de aquellos que después tergiversaron todos y lo mezclaron con lo que supuestamente ellos decían que era la fe en ese Mesías. Y que por ese veneno que ese hombre introdujo, la mayoría de los creyentes en el Mesías hoy en día tienen ese repelillo, ese rechazo hacia lo que ellos llaman Antiguo Testamento, que nunca se llamó Antiguo Testamento, nunca lo llamaron así. Siempre se estuvo leyendo, inclusive cuando uno lee aún la biografía de este hombre que trajo ese veneno. Desde mi punto de vista yo traigo un veneno porque un veneno es algo que te va matando poco a poco o al instante y no te trae ningún bien. Así que como yo sé que esto no trajo ningún bien al cuerpo del Mesías, pues por eso le llamo así. Y cuando este hombre introdujo esto, todos creían leían la escritura que siempre se estuvo leyendo, la Torá, los profetas, los salmos, todo. Esa era la fe, la base de fe del creyente en el Mesías Yeshua. Y también de aquellos que no creían, lo único que aquellos que no creían en el Mesías. Y estos que creían en el Mesías, creían que ahí en lo que estaban leyendo, como Shaul, que abría las escrituras para demostrarle que ese Yeshua del cual él predicaba era el Mesías anunciado. Pues hasta ese momento todos normal. Y también leían las cartas, algunas cartas de las que estaban rondando, de las que escribió Shaul, o Johanán, o Juan, o Jacob, Santiago. Y este hombre introdujo ese veneno de decir, ahora no vamos a llamar a esto Tanaj o Biblia, sino le vamos a llamar algo del pasado, algo del antiguo. Este servidor hizo una serie de historia de la iglesia y origen de las doctrinas, donde hablo desde Génesis hasta Apocalipsis y relato cómo fue que se fueron dando los mandamientos de la Torá, hasta cómo fue que hasta el Mesías, cómo el Mesías los enseña, cómo el Mesías los establece, no como los fariseos lo habían tergiversado y anulado a algunos de ellos por sus tradiciones. Ese es otro cuento de cómo nosotros hoy en día decimos, esos son fariseos, pero nosotros violamos el mandamiento del Todopoderoso de no tendrás otros dioses delante de mí, o no sigas el camino de las naciones, ni aprendas sus costumbres, ni me sirvas a mí como ellos le sirven a sus dioses. Anulamos ese mandamiento por las tradiciones y nuestras costumbres. Lo mismo. Pero, obviamente, como tenemos en nuestra mente este chip venenoso y los lentes que se nos han dicho y que se establecieron como fundamento en muchas de las denominaciones católicas, protestantes, luterana, calvinista, entre todas las habidas y por haber,
Pues este servidor habló de este hombre llamado Marción, y aquí solamente voy a dar el repaso como una información basada en la reflexión que quiero que tengamos sobre esto. Marción fue este hombre que empezó a comenzar a llamar al Tanaj antiguo y al otro nuevo, y que no tenía nada que ver uno con otro, pero vamos a leer un poco de las cosas que hizo este hombre. Dice, el primer paso en la lógica de Marción fue desterrar el cristianismo, desterrar del cristianismo el Antiguo Testamento y de inmediato agregar que el Mesías al que él se refiere, al que se refiere el Antiguo Testamento no es Cristo, que aún no se ha cumplido esa profecía y que cuando se ocurra, si es que ocurriese, dice él, que atrevido, el Mesías del Antiguo Testamento no se llamará Emanuel, sino Jesús. No se llamará Emanuel y no Jesús. O sea, este hombre después lo terminaron declarando hereje, entre otras cosas, pero este veneno siguió corriendo y hasta el día de hoy sigue corriendo en la mente de muchos. Porque este hombre fue uno de los primeros precursores o el primer precursor que comenzó a hacer una separación y le comenzó a enseñar y a inducir a todos aquellos que creían en el Mesías que ellos tenían que ser una religión diferente a aquellos que él decía que mataron a Cristo y que eran pueblo de un Dios que era un Dios totalmente abusivo, criminal, que no tenía perdón, que era malo. Pero Cristo era un Dios bueno, de amor, de paz, que perdonaba. Entonces todos esos pensamientos, de los cuales la mayoría no tomó muchos de ellos, pero el del antiguo se quedaron bien arraigados con ellos. Y lo toman como excusa para vivir violentando cualquier mandamiento de la Torá y decir, yo tengo autoridad para hacerlo porque eso no es para mí. O porque ya eso está anulado. Y este hombre que comenzó a hacer estas cosas, comenzó a decir, llámenle a eso viejo, antiguo. Entonces, de ahí es que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero yo me dejo llevar por el Nuevo. El Antiguo lo leo solamente como historia, como algo revelador sobre para afirmar que ahí hablaban del Mesías, pero no como un mandamiento o instrucción, aunque la Escritura lo dice por todos lados, hasta en el Nuevo Testamento, como le llaman. Pero se arreguindan de ahí, y por eso es que vemos ese pensamiento. Otra de las cosas que hizo este hombre, mira, en este punto, Marción dice que Pablo fue el único, el solo Pablo logró entender a Cristo. Él dice que el único que entendió de todos los apóstoles a Cristo fue Pablo, más nadie. Razón por la cual tuvo profundas diferencias con Pedro, o sea, las cartas de Pedro no estuvo de acuerdo y no las quiso meter en el canon. Esto es otra de las cosas importantes, que el canon del Nuevo Testamento no existía, no estaba. El canon de los creyentes en el Mesías siempre fue la Torá, siempre fue el Tanaj. Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, la tenían los creyentes como parte de las enseñanzas y de la revelación del Mesías a ellos, y ellos como para ellos dejarse llevar, aquellos gentiles, dejarse llevar de cómo era que el Mesías quería que vivieran en unidad y en entendimiento de la Torá. Entonces, como él no quiere nada saber con Pedro, porque Pedro dijo que cuando se hablaba del lienzo no era nada de comida, era hablando de los gentiles. Cuando él dice, ahora entiendo que el Todopoderoso no hace excepción de persona, no dijo que él no hace excepción de comida, no, excepción de persona. Dice que tuvo diferencias con Pedro, quien no comprendió las enseñanzas de Cristo, según él, y junto con los demás apóstoles trató de conversar
trató de conservar el cristianismo. Según él, dice que Pedro trató de conservar el cristianismo como una secta judaica. Así siempre se le vio en el tiempo en que los mesiánicos o aquellos seguidores del Mesías, los del camino, vivían, porque vivían conforme a la instrucción de la Torá, siendo el Israel del Todopoderoso. Pero como él no quería saber nada de los supuestos judíos, ni del Dios de los judíos, ni de la Biblia de los judíos, como él le llama, pues quiso separar una cosa con otra. Dice, cosa que finalmente debe ser resuelta, dice él, con nitidez y de manera definitiva, separando ambas religiones y ambos testamentos y ambos dioses, porque para él el Dios del antiguo, como él le llama, es diferente al del nuevo. Así que es una religión diferente, son testamentos diferentes, son religiones diferentes desde su punto de vista, desde el punto de vista de cómo vivían los creyentes y cómo se veía en todo lugar, eran personas creyentes en el Mesías, en ese Mesías ungido que había sido profetizado y que ahora ellos lo predicaban y dando esa buena noticia, y otros que leían la misma Torá, pero decían no, ese Mesías no es el que habla la escritura, pero de que creían en esa escritura, creían en esa escritura, y aquellos de que creían en esa escritura y la vivían también, también lo hacían. Y de eso hay testimonio histórico, bíblico, de todas maneras. Por eso digo que esto no debería ser ni tan siquiera un debate, solamente estoy exponiendo la reflexión para que podamos entender por qué razón es que hay muchos creyentes todavía hasta el día de hoy diciendo esta frase, hablando estos refranes, sin argumento, sin base. Estoy trayendo y revelando que es una costumbre aprendida y que por esta razón es que ellos dicen o decíamos, ahora como yo tengo toda la autoridad para no seguir lo que es antiguo, pues ahora yo puedo seguir lo que es nuevo y como en el nuevo que nunca habla en contra de lo que ellos llaman antiguo, sino que lo afirman, lo confirman y te dice que andes por él porque está hecha para instruir, para redarguir, para enseñar y capacitarnos para toda buena obra, pues como no hay nada de fiestas nuevas, de observaciones nuevas, porque siempre han sido las mismas, las que toda la vida han tenido y las que son las que identifican al creyente, pues hay que inventárselas. Y eso fue lo que fue sucediendo con el tiempo. El hombre tuvo diferencia y dijo, mira, hay que separar ambos testamentos, ambos dioses. Dice, por lo cual no solo rechazó el Antiguo Testamento, sino que procedió a rechazar todos los elementos del Nuevo Testamento que consideraba judíos. Mira qué atrevido. Para lograrlo, de toda la escritura escogió solamente el Evangelio de Lucas. O sea, Mateo para él no tenía validez. Marcos tampoco. El de Juan menos. Solamente el de Lucas, porque él dice que como Lucas no era judío, pues ese sí tiene validez. Pero mira, excluyó los relatos sobre el nacimiento de Cristo para considerarlos citas de la Biblia judía. Como aún en Lucas habla de todos aquellos que fueron descendientes antes del Mesías, pues dice, pues no, eso no me conviene. Y revisa minuciosamente y acepta como verdaderas solo 10 de las cartas de Pablo. O sea que aún en algunas cartas de Pablo no estuvo de acuerdo, por considerarlas exentas de judaísmo. Gálatas, primera y segunda de Corintios, Romanos, primera y segunda de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, Filipenses, rechazando otras 4, primera y segunda de Timoteo, Hebreos y Tito. Para él estas 4 no tenían validez porque, como en Tito habla
cosas que son Torah, en todas habla de la Torah, ¿verdad? Pero en aquellas no tenía argumentos como para apoyarse en que eso lo está diciendo para otros. Pero, o sea, pensemos por un momento, realmente cuando Pablo dice que por la fe no invalidamos la ley, sino que la confirmamos, y que ahora que hemos sido salvados o librados de la condena de que esa ley nos impuso por haberla violado, que ahora eso no nos da derecho a seguir pecando, o sea, a seguir violando esa ley, sino que nos da una nueva vida para que ahora la vivamos obedeciendo esa ley, confiados en que en Yeshua tenemos redención y perdón, y nos libertó de la condenación de esa ley, no de la ley, de la condenación de esa ley, por nosotros haber tenido una debilidad humana de no poder cumplirla, de no haberla cumplido. A todos nos encajonó y nos sujetó a eso, para tener misericordia de todos. O sea, entendamos que cuando el Mesías habla, es lo mismo que Shaul habla. Y Shaul en ningún momento habló en contra, sino que dice que la afirmó. Y dice que es espiritual. Y después te dice que andemos por el espíritu. O sea, anda conforme a la ley. Porque los que andan conforme a la ley, esos serán justificados. No nos engañemos más. Seamos sabios, sinceros. No hay una sola persona que piense racionalmente que andar conforme a la ley del Todopoderoso es condenación, porque eso no aparece en ningún lado de la Escritura. Así que, como este hombre dijo eso, pues mucha gente piensa que ahora hay dos pueblos. Ahora hay un pueblo de Dios y hay un pueblo de Dios, pero gentil, y hay uno israelita. Unos israelitas viven de una manera y los gentiles viven de otra. Hay unas leyes y mandamientos para ellos y hay unas leyes y mandamientos para nosotros. Pero leamos lo que dice Shaul en Efesios capítulo 2, verso 4. Efesios capítulo 2, verso 4 le está hablando a los goín o a los gentiles. Le dice, porque Él es nuestra paz, de quien de ambos nos hizo uno, o sea, de ambos pueblos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Y obviamente, si lo vemos conforme a la mentalidad del marcionismo, dice, ve que aquí está diciendo que abolió la ley y hasta ahí se quedan. Y los mandamientos, hasta ahí se quedan. Pero cuando leemos conforme al contexto, Shaul no está diciendo esto. Shaul no se puede contradecir a sí mismo, ni tampoco contradecir lo que dice el Mesías. Aquí está hablando de unos mandamientos puestos en ordenanza de una de las dos escuelas que fueron las que predominaron en el pensamiento de esa época. La de Gilead y Shammai. La de Shammai pusieron unas leyes y unos mandamientos dados en ordenanza donde le establecía aquellos que eran judíos, creyentes en la ley y en la Torá, a que ellos no podían convivir, ni comer, ni entrar en la casa de un gentil. Eso para ellos era un mandamiento. O sea, ahí podemos entender mucho más claro cuando aquel centurión le dice al Mesías, yo no soy digno que entres debajo de mi techo. Y cuando el otro centurión le dice a Pedro, le dice lo de la visión y Pedro le dice, tú sabes que conforme a nuestra ley, a nosotros se nos ha prohibido entrar en la casa de un gentil. Eso no aparece en la Torá,
Eso no aparece en ninguno, ni en los profetas, ni en los salmos, ni en los escritos. Ahora, ¿por qué aparece entonces de esta manera? Por eso es la visión que después Kefas tiene o Pedro, para enseñarle que no llame a los gentiles más inmundos, que el Mesías vino a quitar esa enemistad que había entre ellos. ¿Cómo yo sé que está hablando aquí de eso y no está hablando de la ley de la Torá? Porque contradeciría las palabras del Mesías, o sea, y el discípulo no puede contradecir a su maestro. Y el Mesías en el capítulo y en el verso base, que ahí para que todo aquel se quede callado, que piense diferente, aunque después lo trate de tergiversar, porque es algo inverosímil que leamos algo que dice el Mesías Yeshua, que que es el maestro de Shaul, y lo queramos invalidar con algo que el discípulo del Mesías está explicando. O sea, el discípulo no puede contradecir a su maestro. Así que si lo que estás entendiendo te parece raro, estúdialo otra vez para que puedas entender correctamente lo que quiso decir ese discípulo, que nunca va a contradecir a su maestro, que él mismo lo dice. Dice, yo todo lo que aprendí lo aprendí de mi maestro Yeshua, que me lo reveló, me lo transmitió en visiones, me lo enseñó. Y en Mateo capítulo 5, verso 17 está diciendo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. O sea, no piensen que el Mesías vino a eso. Entonces todavía no entiendo por qué se nos metió a nosotros. Bueno, poco a poco lo fui entendiendo, que este hombre metió un veneno donde comenzó a meternos en la cabeza antiguo para los judíos, ley para los judíos, ley de Moisés no es para ti, eso está abrogado, lee lo que dice allá Pablo, lee lo que dice allí, sácalo de contexto, pero separa ambas religiones. Pero el Mesías mismo dice, yo no vine a abrogar la ley o los profetas. Pero automáticamente te dice, mira, no, ves allí que allí dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, obviamente el propósito, el ideal de la Torah, de la ley, es llevarte al Mesías. Pero no es que termino ahí, porque mira aquí dice, no he venido a abrogarla, sino a cumplir, porque de cierto te digo que hasta que el cielo y la tierra no pasen, o sea, que yo sepa, no ha pasado ni el cielo y la tierra. Yo veo que hay tierra y veo que hay cielo. Ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en otra ocasión, ese mismo ese mismo maestro, nuestro rey, empiezan a cuestionar sobre un tema y sobre algo que él dice, y él les cita algo de la ley de la Torá, porque la Torá no solamente son los 5 libros de Moshe, en los profetas también hay Torá, en los salmos también hay Torá. Para el que no entienda muy bien o no o quiera estudiar más sobre el tema, busque Historia de la Iglesia, Origen de la Doctrina, en donde hay uno de los primeros videos donde este servidor explica cómo se fueron dando mandamientos al pueblo de Israel por medio de los siervos del Todopoderoso, por medio de David, por medio después de Jeremías o de los profetas. Así que el Mesías le cita esto como parte de su Torah, parte de su ley. Le dice, no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses. Si dijo dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Elohim, o sea, esto aparece en uno de los salmos, ¿y qué sigue diciendo? Y la escritura no puede ser anulada. O sea, repítelo, la escritura no puede ser anulada. Aún en la Reina Valera que utilizan, dice, porque la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, ¿por qué? Si el Mesías dice que no puede ser quebrantada, ¿por qué nosotros nos hemos tomado ese atrevimiento?
Porque es que nos dijeron que el que quiera vivir bajo la ley está bajo maldición. Pero ¿para qué fue dada la ley? La Torah. Devarim, capítulo 4, verso 5, nos ayuda bastante a entenderlo. Dice, miren, yo les he enseñado leyes y decretos como el Adón mi Elohim me mandó, para que hagan así en medio de la tierra a la cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues pónganlos por obra, porque esto es su maldición, esto es caer de la gracia, esto es para condenación de ustedes, para condenarlos. No dice, esto es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. O sea, el que se condena no es el que cumple la ley, sino el que la quebranta. Los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Ciertamente este es un pueblo que sabio y entendido. Entonces tú me estás diciendo, hermano, que no, yo tengo que vivir conforme a Israel, que yo tengo que vivir conforme al pacto que el Todopoderoso hizo con Israel, que yo tengo que aferrarme a la promesa que le dieron a Israel. Pues que si no lo sabías y para ti es una novedad, yo creo que tú debes de saber que en el Mesías que usted creyó viene de Israel. No viene de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, ni de las Islas Vírgenes, ni vino en la caravana navideña. Oh, no, cumplía la, cumplió la Torá, porque es algo que a veces, como no se nos enseñan las bases realmente de la vida que el Todopoderoso quiere que tengamos, por eso es que comencé diciendo parte del contexto de Segunda de Colosenses capítulo 2, porque parte de ese contexto es Shaul diciéndole, yo quiero que ustedes crezcan en conocimiento para que ya nadie los engañe, ni con palabras persuasivas, ni con filosofía hueca, ni vana, ni con tradiciones humanas de hombres, ni con los rudimentos de este mundo, o sea, las tradiciones de este mundo. Tienes que entender que no son para ti, no son para ti. O sea, antes estábamos cegados en todo eso, pero ahora no. Ahora somos Israel. No el Israel que se pasa diciendo que Yeshua no es el Mesías, que no estamos, no, Israel que ha hecho pacto, que ha creído en el Mesías, que sabe cuáles son sus promesas, que sabe que ha sido acercado, salvado, redimido y entrado en ese pacto por los méritos del Mesías Yeshua. Efesios capítulo 4, verso 12. Dice, acuérdense de que en aquel tiempo a los gentiles ustedes estaban sin Mesías, sin el ungido, apartados de la ciudadanía de quién? De Israel, ajenos de qué? A los pactos. O sea, un goín, un gentil como nosotros, que desconoce todo esto, que solamente en la esquina le dicen, acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador y serás salvo tú y tu casa, y dice, amén, y repite una oración que le dice a alguien, y se va y se mete en una congregación, y lo único que escucha es, dile amén, aleluya, gloria a Dios. Todavía no ha entendido qué es estar en los pactos o en el pacto del Todopoderoso. Y por eso es que hemos sido tan engañados tan fácilmente por todas esas filosofías huecas, por todas esas palabras persuasivas, que nos metemos en una de estas de cuatro paredes y nos dicen, hermano, ¿sabes que no puedes dejar de congregarte porque eso es un mandamiento? Y todos dicen, amén. Hermano, ven y haz pacto, porque mientras más grande sea tu pacto, pues más grande va a ser la bendición. Y todo el mundo dice, amén. Entonces, como estamos ajenos de todo eso,
así a veces nos hemos mantenido. Y Shaul les dice, ustedes antes estaban apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos y de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. O sea, estaban cero conocimiento. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes en otro tiempo que estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías, por los méritos del Mesías. Nosotros ahora estamos en pacto, ahora tenemos promesa, ahora tenemos un Elohim en este mundo y ahora somos ciudadanos de Israel. Esto es tan claro y tan básico, hermanos, que aún hasta las enciclopedias británicas que tú busques sin ninguna afiliación a ningún pensamiento religioso, te lo plantea. Usted puede buscar lo que dice la institución que fue la que comenzó a establecer todas estas festividades en la mente de aquellos creyentes y ponérselas como dogma o como tradiciones, parte de lo que ellos llamaban su fe. Usted lo puede buscar y este lo dicen, es verdad, pero es bonita. O sea, y eso es lo que a mí me da tristeza cuando yo escucho a un creyente decir, es verdad, esto es pagano, esto no es correcto, eso se lo inventaron. Lo sabe, lo entiende, lo está leyendo, obviamente. No tiene argumentos para contradecirlo. Pero dice, pero nosotros no lo hacemos así ya. Nosotros ahora lo hacemos de manera cristianizada. Nosotros lo hacemos para Cristo. Eso sí que yo digo, wow, ahí es cuando digo, esta persona, o dos cosas, o realmente no lo ha entendido muy bien, o realmente le gusta que lo engañen, o ama tanto esto que está buscando cualquier excusa para no dejarlo. Cualquier excusa para no dejarlo. Mira lo que dice la Enciclopedia Británica sobre este tema de Navidad. Una explicación generalizada del origen de esta fecha es que el 25 de diciembre fue la cristianización del Deus Natalis Invictus, día del nacimiento del Sol Invictus, una fiesta popular del Imperio Romano que se celebra el solsticio de invierno como símbolo del resurgimiento del Sol. Enciclopedia Británica, el tema de Navidad. Que tú lo dices tan claramente, hasta muchos lugares ya lo ven y lo presentan, ya no, es que ni tan siquiera lo presentan como algo religioso, lo presentan como una época de una festividad nacional, de pueblo, de costumbre, de pueblo, de costumbre del país, de costumbre de la nación, pero no como algo religioso. No como algo religioso. Dice, hoy es el día de Navidad. Hoy celebramos Navidad. Hoy ponemos el árbol, nos entregamos regalos, bebemos, cantamos, nos alegramos. Lo más bonito, tenemos un día libre del trabajo para hacer lo que queramos. Y el cristiano toma la excusa de decir, nosotros no lo hacemos como el mundo, porque Cristo es la Navidad. Pero yo no le encuentro sentido a esa frase, porque es decir, Cristo es el nacimiento, cuando en sí nosotros no estamos celebrando, ni se nos ha mandado a celebrar el nacimiento de nadie, ni sabemos cuándo Él nació. Así que esa excusa de que nosotros no sabemos cuándo Él nació, pero igual celebramos su nacimiento. ¿Y por qué tiene que ser en ese día? Me pregunto yo. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Con las mismas luces, las mismas bombillas, con el mismo árbol. ¿Por qué tienes que ponerle las cositas esas de Santa Claus? Mira, Colosenses no, Efesios capítulo 4 es un capítulo que va directamente al grano, porque es un llamado que nos hace a nosotros andar
de la manera que el Todopoderoso nos llamó. Dice que tenemos que andar conforme a como es digno del llamado que nos hicieron. Es que seamos luz y la Torá es la luz. Y a no ser engañados tan fácilmente por algo que es evidente que no tiene nada que ver con nuestra fe. Y me da tristeza como líderes, pastores de denominaciones, de concilio, dicen, nosotros lo hacemos de otra manera, pero lo está haciendo igual. O sea, hace igual, todo igual que los otros, lo único que los otros se emborrachan y tú no. Que los otros escuchan canciones raras y tú escuchas canciones ni que para Cristo, pero lo estás haciendo el mismo día. O sea, estás haciendo lo que hizo el pueblo de Israel en una ocasión. Cuando le dijeron a Aarón, queremos que nos hagas unos becerros. Dice, pues mañana va a ser fiesta para el Todopoderoso. O sea, y el Todopoderoso dice, no, para mí no. Yo no te mandé. Al contrario, yo te dije que no lo hiciera. Porque una cosa es que el Todopoderoso te diga, yo no lo mandé, pero salió de su corazón hacerlo. Wow, qué bonito. A que el Todopoderoso te diga, yo no te mandé a que lo hiciera. Al contrario, te mandé a que no lo hiciera. Y por eso es tan toda la insistencia de nosotros de decir, es que esto no solamente no es el nacimiento del Mesías, no es que no tiene nada que ver con él, es que está contradiciendo y está totalmente violentando el mandamiento que el Todopoderoso nos mandó a nosotros a no relacionar las cosas paganas con las cosas santas. Y volvemos, no, hermano, pero es que yo soy gentil, eso era para los judíos. Y yo siempre digo, cuando uno lee lo que dice la escritura, nunca dice, esto es para ti, judío. El Todopoderoso dice, estas son mis convocaciones. Te las doy a ti para que las cumpla y te vaya bien. Y ahí habían judíos y no judíos. Y todo el que ha entrado en pacto, como yo he puesto el ejemplo, si usted es de una nacionalidad y jura bandera hacia otra nacionalidad, a la nacionalidad que juró, tiene que entender que ahora usted tiene que vivir conforme a las leyes de esa ciudad, porque ya usted es ciudadano de esa ciudad. Y las leyes que esa ciudad establezca son las que usted va a seguir. Usted no puede decir, mira, no, ahora en esta nación me dicen que yo no puedo andar a las 3 de la tarde en bicicleta, pero como yo soy de la otra nación y en la otra nación me dicen que yo sí podía, pues yo voy a andar a las 3 de la tarde en bicicleta y cuando me pare el guardia le voy a decir, pero es que yo no soy de esta nación, yo nací en el país allá lejos. Y no quiero mencionar países, nombre de países que no vayan a pensar que tengo algo en contra de uno o de otro. O sea, tengo que entender que si yo soy ciudadano de Israel, como dijo Ruth, ahora tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, donde quiera que tú vayas yo voy, donde te entierren a ti me enterrarán a mí. ¿Y qué fue lo que hizo cuando fue allí? Pues comenzó a cumplir las leyes de la ciudad de Israel. Ciudad de Israel, las viudas tenían derecho a ciertas cosas en esa temporada y ella se apoyó en esa ley para hacerlo. Efesios capítulo 4, verso 17 dice que no podemos andar como los gentiles, aquellos que dicen yo soy gentil, no soy judío. No. La escritura es clara y te dice no andes como los gentiles, por favor, porque ya tú no eres gentil, tú eres israelita. Tú eres el judío que no es que ha sido circuncidado solamente o no ha sido circuncidado con manos humanas, sino tu corazón fue circuncidado por el Mesías. Tú eres del linaje de Abraham. Tú vives como ellos. No puedes vivir como los gentiles, no como estabas antes en la vanidad de tu mente, no como lo dice tu nación, no como las tradiciones de tu pueblo, sino con las tradiciones y costumbres de la escritura, que es el código de ley de tu ciudadanía.
Dice, esto digo e insisto en el Adón, no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos y debido a la dureza de su corazón. Debido a la dureza de su corazón. Hay muchos que todavía tienen un corazón endurecido y no quieren entender o no quieren reconocer lo evidente. Una de las cosas que habla aquí en este mismo capítulo, en el verso 25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y yo les digo, usted que es padre de familia, que tal vez es líder en su congregación o dentro del lugar donde se está reuniendo, que dice que ama al Señor con todo su corazón, que dice que estudia la Biblia, que usted vive por la gracia, que usted no miente porque sabe que mentir, la ley te lo dice, pero como, entre comillas, esa parte sí y la otra no. Que usted dice, no, mentir no es correcto. Aquí te dice, hable verdad. Y si usted le está diciendo a sus hijos que se acuesta a dormir temprano porque el 25 alguien le va a traer un regalo, sea un señor mayor vestido de rojo, o sea quien haya sido, y le está diciendo, sabiendo que hay evidencia más que suficiente de que eso no tiene nada que ver con el nacimiento del Mesías, y usted le está diciendo a sus hijos, nosotros lo vamos a hacer para Cristo, nosotros no lo hacemos como los gentiles o como el mundo, y está buscando todas esas excusas, usted está mintiendo. Usted está diciéndole a su hijo una mentira. Más si usted está metiendo ese árbol dentro de su casa y lo está adornando de muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe, y le está poniendo esos regalitos en la parte de abajo. Y más todavía si le está engañando a su hijo diciéndole que si se porta mal, ese hombre no le va a traer, ese hombre no le va a traer nada. Así que analice bien, porque esta reflexión es para que nosotros entendamos que no podemos seguir dejándonos engañar con que ya yo vivo en el Mesías, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, después que lo haga para Él está bien. Ese pensamiento no es correcto. Ese pensamiento vino por medio de ese veneno que nos enseñó a decir, esto es viejo, esto es antiguo, esto no es para mí. Así que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes, que nos ayude a entender y a reconocer el propósito del Todopoderoso en nuestras vidas, y que esto sea parte del pasado, y que comencemos a cumplir lo que decimos que amamos y que leemos cada día. Ay, tate.